¿Pueden prender sus cámaras para tomar la foto, por favor? Además hay 4, otros 3 o 2 que prendan su cámara, por favor. Prendan su cámara otros 2 o 1. A la 1, a las 2, a las 3. Ya tomé la foto. Dejen mandarla. 19.04. No os voy a mandar la foto, esperen. A ver, les voy a pasar lista. Almaraz. Presente. Ambriz. Presente. Barrón. Presente. Alderillo. Presente. Castañón. Presente. Castillo Hipólito. Chávez Rodríguez. Presente. De Jesús. Espino Hernández. Presente. García Redondo. Presente. García Meneses. González Rojo. Presente. Guerrero Sánchez. Hernández Soto. Presente. Hernández, no. León Rosales. Presente. Magaña Galeana. Martínez Recendis. Morales López. Páramo Hernández. Parra Buenrostro. Presente.
Pérez Jordan, Presente. Ramírez García, Presente, profe. Rosales Martínez, Presente. Salinas Mora, Presente. Sánchez Hernández, Presente. Sotelo, Aquí. Suárez Benítez, Presente, profe. Torres Huerta Presente. y Vázquez Silva. Presente. Entonces ya vamos a guardar la lista. Profe, ¿ya pasó lista? Pues acabamos de pasar. ¿Cuál es su apellido? Martínez Reséndiz. Es que apenas acabo de llegar. ¿Alguien más? Sí. Páramo Hernández. Páramo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a empezar. Ya los que al cuarto volvemos a pasar lista, a los que faltaron, ¿no? Profe. Sí. Es que no está funcionando. No, se me trabó un poco la computadora, entonces no puedo poner el micro. ¿Cuál es su apellido? Castillo Hipólito. Bueno, entonces ya hasta el rato, los que faltaron, ¿no? Voy a poner pantalla completa. O sea, todavía no subo al Drive, pero al ratito lo subimos, no me acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Es unidad 5. Vamos a ver. Profesor, disculpe. Sí, dime. ¿Ya pasó lista? Ya hasta el rato volvamos a pasar. Ok, vale. Entonces vamos a ver estos dos archivos, fórmulas de derivación numérica y ejercicios, ¿no? Entonces vamos a empezar con fórmulas de derivación numérica. Hay muchas fórmulas para derivación numérica. Existe el límite del cociente incremental, fórmulas de diferencias centradas, fórmulas progresivas y regresivas y derivada del polinomio interpolador de Newton. Entonces, lo único que tenemos que hacer es usar estas fórmulas. Vamos a ver de qué se trata. Dice, las fórmulas de derivación numérica son importantes en el desarrollo de algoritmos para resolver problemas de contorno, de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales. Vamos a ver entonces el límite del cociente incremental. Se busca aproximar numéricamente la derivada de esto. Entonces la derivada por los 4 pasos, esta es la fórmula, ¿no? En el límite cuando h tiende a 0, esta es la fórmula. Entonces, ¿en qué consiste el método? Se elige una sucesión HK, tal que HK es mayor que 0 y se calcula el límite de la sucesión. Así se van calculando para diferentes variaciones, ¿no? De H, para diferentes puntos. Los términos de la sucesión se calculan hasta que se cumple esta desigualdad. La intención es tratar de determinar la mejor aproximación antes de que los términos empiecen a alejarse del límite. O la fórmula de diferencias centradas,
¿En qué consiste? Diferencias centradas de orden h cuadrada, o sea, que no tenga mucho error. Entonces sería, la derivada sería f1 menos f a la menos 1, o sea, un término anterior entre 2h. La h se fija desde un principio, ¿no? La segunda derivada sería así, f1 menos 2 veces f más f menos 1 h cuadrada. O sea, ya fíjense ya cómo cambió aquí cuando tenemos segunda derivada. Y ya para la tercera, pues tendríamos que usar esta fórmula. Entonces tendríamos que usar f2, f1, f menos 1 y f menos 2. f0 aquí no la están considerando, ¿no? Entonces serían las fórmulas. Y aquí ya sería 2h al cubo. Esas serían las fórmulas. Y ya para la cuarta derivada, aquí sí usan f0, miren, y h a la cuarta. Entonces estas fórmulas pues las vamos a tener a la mano, ¿no? Diferencias centradas, el orden del error dice que es h4. Entonces fórmulas de diferencias centradas de orden h4. Entonces cambiarían, ¿no?, por un poquito respecto a la que estaba arriba. Y así sucesivamente, ¿no? Segunda derivada, tercera derivada. Entonces estas fórmulas están y entonces todos estos valores que están aquí son de una tabla, ¿no? F1, F2, F0, F1, F2 para el valor correspondiente de X. ¿Está claro eso de la tabla? ¿O no? O hacemos una tabla. Fórmulas de diferencias progresivas y regresivas. Es otro método. Y X serían las fórmulas estas. Fíjense que cambian los coeficientes estos al otros métodos que hemos visto, ¿no? Entonces van cambiando. Sí se mantiene como es segunda derivada h cuadrada, pero lo que cambian son estos coeficientes. O las f's también cambian, ¿no? Dependiendo del método. Entonces cualquiera se puede usar de los métodos y nos da buenas aproximaciones. Entonces son todas estas fórmulas que... Y ahora la derivada del polinomio interpolador de Newton es otro método también. Es un poco diferente a los otros métodos que tienen las fórmulas. Aquí hay que calcular unos coeficientes A1, A2 con estas fórmulas. Y se sustituyen en el polinomio, en la derivada del polinomio. Y llegamos a una ecuación. Y ya que tenemos esos coeficientes, se sustituyen aquí. Es más latoso ¿no?, que los otros métodos. Varios casos, aquí tenemos. Entonces está más complicado esto. Ahora se puede usar MATLAB o hacer el programa correspondiente, ¿no? Entonces vamos a ver el otro método. Bueno, de estas fórmulas, algunos ejercicios. Entonces, por ejemplo, miren, dice aproxima el valor de la derivada de la siguiente función cuando x es igual a 1, usando diferencias progresivas, regresivas y centrales. Utiliza en todos los casos h igual a 0.1. Calcular el error cometido comparado con el valor exacto al sustituir la función derivada indicada. Entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación. Si la derivamos, pues es u a la n, ¿no? Entonces sería 2 por la derivada 2 que multiplica pero ya sin la potencia 2, por la derivada de esto, que es un cociente. Y haciendo el álgebra nos queda así. Este es el valor exacto, ¿sí?
Entonces, si evaluamos para x igual a 1, esta función para x igual a 1, nos queda 0.5. Esa sería la derivada, o sea, la pendiente en ese punto de esta curva, ¿no? Ahora, podemos hacer esta gráfica para ver cómo se comporta, ¿no? Entonces vamos a pasarla acá y hacemos la gráfica. Entonces le ponemos en Paint. Aquí tenemos la ecuación. Y nada más la vamos a pasar a un Excel para hacer la gráfica. Esa es nuestra ecuación, ¿no? Entonces le ponemos X y f de x. Entonces la x la vamos a ir variando de 0, de 0.2 en 0.2. Vamos a ver cómo sería la gráfica, ¿no? No se quiere bajar. Ya se fue muy lejos. Ahí al 6 vamos a poner. Y ponemos la fórmula. Entonces la fórmula va a ser igual. Paréntesis. Otro paréntesis. 3 que multiplica menos 1. Cerramos paréntesis entre paréntesis al cuadrado más 3. Cerramos paréntesis. Cerramos otro paréntesis, el primero que abrimos, al cuadrado todo. Y obtenemos este valor. Vamos a calcular todos estos valores. Y entonces vamos a ver la gráfica. Vamos a insertar aquí y le ponemos esta continua. Entonces fíjense, en 1 aquí vamos a tener una pendiente de 0.5. Esa es la gráfica de la función. Entonces vamos a guardarla como unidad 5. Y vamos a poner 19.04.23. Ejemplo de derivación. A lo mejor la volvemos a completar, le ponemos más información, ¿no?
Entonces, esa es la ecuación esta. Y en ese punto 1 pues vale la pendiente punto 5. Ahora, eso es el valor exacto. O sea, aquí sustituimos 1. Entonces nos quedaría 32. Y aquí si le ponemos 1 por 18 más 32, 60, menos 18, 32. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado sería 4 al cubo. Entre 32 me da punto 5. Ahora, si usamos diferencias progresivas, entonces es la ecuación. Entonces aquí vamos a poner xy, que es el valor que andamos buscando, ¿no? Que es f de x1, la pendiente ahí, la h, punto 1, menos f de 1, que es, y esto nos da punto 48, que es muy parecido a este. Y este es el error, ¿no? Estas es diferencias progresivas. Ahora, si se hace por diferencias regresivas, entonces x1 sigue siendo x1 aquí. Ahora se le pone menos h aquí. Se hace el cálculo y nos da punto 5. El error es más pequeño, miren. Y si se hace por diferencias centrales, esta es la ecuación. Ya no es h aquí solito, sino 2h. Entonces se sustituyen los valores aquí en la función original y ya obtenemos este punto 49. Entonces todavía tiene menos error, ¿no? Que esta. ¿Alguna duda de este ejemplo? ¿Puedo volver arriba a la diapositiva? A ver, ¿en dónde? Un poquito más abajo de ahí. ¿En cuál? Ándale, en la parte de la solución. Aquí. ¿Qué pasó? No, nada más quería tomarle una foto. Sí, o sea que aquí nos dicen que para el valor 1. Se supone que yo tengo una tabla de valores. O sea, se Este lo va a supone. subir, profe, ¿verdad? Al Drive. ¿O Ya ya ahorita está? lo vamos a subir al ratito. Ah, ok, gracias. Entonces, no tenemos una tabla, pero tenemos la función original. Pero podríamos tener una tabla y ya a partir de la tabla yo voy a tener x0, x1, x2, f1 y tendríamos que sacar la derivada en uno de esos puntos. Y además se sustituiría aquí lo que corresponde, ¿no? A lo que nos da la tabla. Entonces aquí vimos que diferencias centrales tiene menos error, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, dice, ahora hay que evaluar la función en x igual a 2. Entonces vamos a ver esta gráfica. Vamos igual a pasarla al Excel y la graficamos ahorita. Normalmente se enciman se viene aquí, entonces hay que moverla. No se quiere mover. Ahora está en nuestra ecuación. Ahora la x, vamos a poner la misma, ¿no? Entonces vamos a copiar esta. Ya no es más abajo, ya nos alcanzó a ver. Y ahora ponemos esta función. F de x. Entonces, aquí cómo vamos a poner la ecuación.
Vamos a ponerle paréntesis. X, que viene siendo entre paréntesis. Bueno, esta no era necesaria, este paréntesis. Entonces le ponemos al cuadrado. Le estoy poniendo mal. Ahora sí. Cuadrado. Cerramos y elevamos todo esto a 1/3, que es la raíz cúbica, ¿no? Ya no le puse entre 3. Pues ya nos da 0. 0 entre lo que sea, pues te va a dar 0, ¿no? Esta es la curva, ¿no? Y ahora va a ser en 2. Aquí vamos a tener una pendiente. Entonces vamos a guardar y vamos al apunte. Entonces en 2, esta es la derivada de este cociente. Nos queda esta derivada haciendo álgebra. Y entonces el valor exacto, sustituyendo aquí 2, nos quedaría esto, ¿no? 0.33. Si usamos diferencias progresivas, ahora el X es 2 y la H nos dice que va a ser 0.2. Entonces por eso ya cambió. En el otro problema era 0.1, ¿no? Y entonces nos da este valor con diferencias progresivas. Ahora con diferencias regresivas, que es otra ecuación, nos da más error que acá, ¿no? Y por diferencias centrales nos queda mucho mejor, ¿no? Entonces estamos viendo que en diferencias centrales nos da menos error, ¿no? Ahora aquí viene otro ejemplo. Entonces, lo mismo, ¿no? Se puede hacer la gráfica. ¿Quieren que la hagamos o ya no tienen dudas? O la hacemos la gráfica de también. Como vea, profe. Bueno, mejor que ahorita les digo la tarea. Entonces, aquí ya está la derivada, valorada en 0, nos da este valor, ¿no? Y si usamos las diferencias regresivas, tenemos un error 0.02, si usamos el otro, diferencias centrales nos dio 0 de error, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí ya son de segunda derivada. Nos piden la segunda derivada de
y valoran en el punto 1 y una h de 1, ¿no? Entonces, y hasta tercera derivada, ¿no? Entonces, a ver qué nos preguntan. Aproxima el valor de la segunda y tercera derivada de la siguiente función cuando x es igual a 1 usando divergencias progresivas, regresivas y centrales. Entonces, estas son las reales, ¿no? Primera, segunda y tercera derivada, nos están pidiendo estas. Entonces, el valor exacto es menos 0.25 y se sustituyen los valores. Para la segunda derivada tenemos un error de 0.15 para las regresivas y las centrales, y ahí vamos viendo el error, ¿no? Y para la tercera derivada sería esto, ¿no? Y ahí se acaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es o sea que ya hicimos la gráfica de esta y de esta. Entonces ustedes van a hacer las tareas, son 2 tareas, pero en una. Que hagan esta gráfica de esta. Y ya, son 2 gráficas más, ¿no? Esa es una parte de la tarea. Ya nada más tendrían que hacer otras 2 gráficas. Y la otra parte de la tarea es comprobar esto, que en efecto esta derivada da esto, igual a las otras, analíticamente, ¿no? Que esta derivada da esto. Y que esta derivada da esto. Y que esta derivada, primera y segunda, primera, segunda y tercera, nos interesan la segunda y la tercera, que dan esto. Esa es la tarea. Entonces tenemos que comprobar. Sí, que es esto, que la derivada de esto es esto. Ok. Y luego para este problema también hay que sacar la segunda derivada y la tercera. Y las gráficas. Del 3 y el 4, ¿verdad, profe? Los números verdes. O sea, hay que calcular esta derivada, hay que graficar esta y comprobar sus derivadas. Y graficar esta. Ya tienen las 2 primeras, entonces ya nada más le agregan esas, ¿no? A su tarea. Esa tarea es la tarea 1 para esta unidad. Entonces, no es necesario que la hagan mañana. O sea, ahí tienes las fechas para la entrega, ¿no? Entonces, nada más lo que tenemos que hacer ahorita es subir al Drive toda esta información. Entonces, nos vamos al Drive. Aquí está. Vamos a clases. Entonces hay que poner la unidad 5. Entonces, la unidad 5 que vamos a subir.
¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Los demás? ¿Todos claro para lo que es lo que hay que hacer en la tarea? Sí, profe. Todo claro, Eso lo profe. hacemos, profe. Sí, La dime. gráfica la hacemos en Excel, ¿verdad? Y nada más en este que ya está, ahí agreguen las otras dos. En ese Excel que yo Ah, les... ok. Sí, profe. Ahí agreguen las otras dos y ya en papel y le sacan foto a las demostraciones, ¿no? De las derivadas. Vamos a ver, ¿quién llegó tarde? Yo, profe. Yo, De profe, Jesús también. Contreras. A ver, de Jesús sí llegó. Sí, aquí estoy. García Meneses, Me avisó que no puedo prender el micro, profe. Pero pues aquí anda. Guerrero Sánchez, Guerrero Sánchez Noelia, ¿no? Presente. ¿No se escucha? No, pues es que no, no se había escuchado. Ah, Magaña, Morales López, no se conectó. Nada más son los que faltaban. Entonces, ¿alguna duda del tema? No, profe, ninguna. Ahora, regularmente puede ser que yo tenga una tabla y no conozca la función. Aquí sí conocemos la función, ¿no? O sea, que digas x, f de x. Y tenga valores aquí. Tenga aquí valores, pueden ser 4.3, 5.4, 3.4, 6.4, 5.3, 2, 1, por decir algo, ¿no? Y 2. Entonces, se aplican las mismas fórmulas, pero este va a ser, estos valores pues, serían F1 o F0, F0, F1, F2, F3, F4, F5 y F6 y F7. Y esas serían X0, X1, X2, X3, X, X5, X6 y X7. Entonces no conozco la función, pero tengo la tabla. Entonces con estos valores nos vamos a las fórmulas. Pero hay que sacar la derivada ya sea en este punto o en ese, en alguno de estos puntos. Ahora, regularmente, si yo quiero sacar la derivada en este punto, puede que yo lo tome como central este. Entonces diga, pues este es X0, este es X0, este es X, este no tiene. Bueno, vamos a ponerlo así. X menos 1
y a x1, este x menos 2. Entonces no tiene que ser siempre así. O sea, yo puedo jugar con para que me queden en centrales. Si me piden aquí la derivada en este punto, en 7, pues a le pongo x0, x menos 1 y x1, para que pueda usar las fórmulas. O sea, yo juego con la posición y ya pongo el correspondiente f, que sería, ¿no? Si estoy trabajando con pues va a ser f0, ¿no? Va a cambiar a f0. Y así sucesivamente. Entonces depende, me pueden dar, como en los ejemplos que me da la función, ya nada más la evalúo. Y si no me da la función, pues uso estos datos, ¿no? Que tengo aquí, en una tabla. Entonces puedo sacar numéricamente la función a partir de una tabla o a partir de una función conocida. ¿Sí quedó claro? Que se puede usar de las dos formas. Entonces, el chiste es que nosotros juguemos con no siempre va a ser x0, o sea, depende de la derivada que nos pidan, ¿no? El chiste es que quede en el centro el valor para que las fórmulas que tenemos sean, de eso ya van a hacer una tarea posteriormente, ¿no? Entonces, a ver, y aquí algo importante que sería dentro de estas fórmulas. A ver, ¿quién me dice? De las fórmulas que tenemos acá. ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? ¿Qué es importante aquí? En todas estas fórmulas que tenemos. Todas estas fórmulas que vimos, de las regresivas o todas estas, que la h se mantiene constante. En esta tabla, ¿no? Por ejemplo, la h vale 1. Entonces no podemos cambiar eso. Si cambiamos la h, o sea, si quitamos este valor, entonces ya no nos funcionaría. O sea, tenemos que usar una h simétrica. Tiene que ser simétrica para que funcionen las ecuaciones. Es igual que ¿cómo se llama? Cuando vimos interpolación, que la h se mantenía constante, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a estas ecuaciones? Es por diferencias divididas, ¿no? De ahí mismo sale todo eso, ¿no? Aquí ya no se desarrolla cómo se logran estas ecuaciones, lograr llegar a estas, ¿no? Nosotros vamos a utilizarlas, o sea, no vamos a deducir de dónde vienen, pero si lo quieren hacer, lo pueden investigar, ¿no? Entonces, eso sería lo que veníamos en esta sesión. Ahora, respecto al examen, yo creo que para el lunes ya les tengo sus calificaciones del examen y de todos sus trabajos. Ahora, yo no doy clases los viernes, entonces el viernes, sábado y domingo tengo para revisar 5 grupos, o sea, es mucho trabajo, ¿no? Entonces, ahí aguántenme, ¿no? Sí, profe, no se apuren. Ahora, ¿alguna pregunta? Ya no hay dudas respecto a la tarea, respecto a cómo utilizar las fórmulas. O sea, después lo vamos a hacer con una tabla, ya no con una función conocida, ¿no? Cinco minutos para dudas y ya nos desconectamos, porque tienen otra clase, ¿no? Ahorita a las 2, ¿no? ¿Sí tienen otra clase o descansan ya? No, pues yo ya descanso. ¿Ya terminaron? Entonces, a ver, dudas. ¿Ninguna duda? Las compañeras María Fernanda o Montserrat o Raquel, ¿todo claro?
Arisbet. Sí, profe. Sí que, ¿si hay dudas o no? No, o sea que todo bien. Sí. Bueno, entonces, ya tiene su tarea, que sería la tarea 1 de la unidad, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser? Igual vamos a buscar una aplicación para aplicar, para encontrar, todavía nos falta ver integrales, ¿no? Entonces, puede ser de derivadas o de integrales la aplicación. Y los programas de derivación numérica no vamos a... Se pueden programar esas ecuaciones, ¿no? Sí se pueden, las que ustedes quieran. Ya vieron que las centrales son las que dan más exacto, ¿no? Y ya tener el programita y lo calcula. Nos falta ver entonces en integración el trapecio, Simpson un tercio, 3/8, que son numéricos, y cuadratura gaussiana es algebraico. Entonces son métodos de integración que ya esos sí los tienen que programar. O sea, el de derivación no va a ser de tarea, pero pues háganlo para que en el examen pues ya lo acaben más rápido, ¿no? Pero el trapecio, Simpson un tercio y 3/8, esos sí los tienen que hacer. Cuadratura gaussiana no. Entonces nada más van a hacer programas para esta tarea. Y acuérdense que de la unidad 5 del libro, ¿no? Hay que hacer el resumen, capítulo 5. Y su aplicación, pues ya ustedes verán si váyanle viendo que si quieren usar derivación, una aplicación o integración, cualquiera de los dos. Y ya en la integración, en la aplicación, pues pueden usar trapecio, Simpson un tercio o 3/8, el método que ustedes deseen, ¿no? ¿Y qué más sería para evaluar la unidad? Les voy a dejar otras tareas. Ya les dije que son 3 programas, la aplicación, y va a haber por cada método que falta, pues una tarea, ¿no? Que sería trapecio, Simpson, un tercio, 3/8 y cuadratura gaussiana. Y ya con eso terminamos la unidad y haríamos el examen correspondiente. Ese ya lo haríamos a lo mejor regresando, ¿no? Vamos a ver la programación, cómo andamos. Ya les quité, ¿verdad? Ahorita déjenme ponerles la pantalla completa. Aquí como que ya nos salimos un poco de la planeación, pero vamos a ver. A ver, vamos a ver si estamos bien. El 18 teníamos que ver derivación numérica, pero pues no lo vimos, pero el 19 es programa de derivación numérica, pero ese ustedes ya programan las fórmulas estas que vimos, ¿no? Y ya para el 20, mañana sería integración numérica trapecio. Puede ser en Excel o en C. Y luego ya Simpson un tercio y 3/8. O sea, esta es integración con intervalos desiguales. O sea, la H ya es diferente. Es otro método, cuadratura gaussiana y aplicaciones, ¿no? Y ya después ecuaciones diferenciales. O sea que el 27, que es el último día. O sea, entonces nos vamos a aventar todo el capítulo 5 en línea, prácticamente, ¿no? Y ya nada más para concluir, el examen de esta parte sería el 4 de mayo. Y tendrían que subir el 3 de mayo, subir trabajos, ¿no? Trabajos de unidad 5, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, prácticamente nos vamos a aventar en línea toda la unidad 5, ¿no? Y a ver si no cambian la cuestión pues de que nos vamos en línea otra vez, en presencial regresamos y otra vez en línea.
Pero así está la cuestión, ¿no? Bueno, entonces nos retiramos y ya que tengan buena tarde. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Ujú.